Muy buenas compañeros de juego, bienvenidos a una nueva edición de Fase de Mantenimiento. ¿Cómo está llevando el confinamiento? Yo estoy hasta las narices. Yo estoy harto. Pero bueno. Espero que estéis teniendo más suerte que yo y que por lo menos la persona con la que compartiste hecho le gusten los juegos de mesa. En mi caso no es tanto así, quiero morirme. En fin, lo poco que estoy jugando lo estoy jugando por Tabletop Simulator y el rol un poquito más por Roll20 y eso. Roll20 con Discord o con Whereby. Pero lo poco que estoy jugando a juego de mesa por Tabletop Simulator, y aunque es meta de una lúdica, no es lo mismo. Quiero ese componente social, quiero ese sentarme en la mesa con alguien, ese tocar el token, ver la cara del jugador que me está ganando. No sé, me falta ese componente social que tienen los juegos de mesa, que es para mí lo que le dan ese toque especial y que lo diferencian, por ejemplo, de cosas como de los videojuegos. Esperemos que esto termine pronto, esperemos que todos vosotros estéis bien y que en nada estemos ya con las mesas llenos de meeple y llenos de gente y riéndonos, que es lo principal que tienen los juegos de mesa, salvo que juega a Marco Polo, que no es un juego especialmente de reírse. Y es que hoy os traigo una comparativa que tenía muchísimas ganas de hacer. No voy a hacer como Thorman, que dice, este es el vídeo que más me gusta de todos los que hago, pero la verdad es que los que me conocéis sabéis que Marco Polo es para mí un grandísimo Eurogame, un Eurogame de gestión a través de dados, en este caso es de juego de colocadados, los Marco Polo son eso, y muy de escuela italiana, escuela que siguen otros juegos como por ejemplo Trismegistus, como Lorenzo el Magnífico, como Gran Hotel Austria, como Coimbra, ese tipo de juegos que principalmente lo que es el motor para conseguir los recursos que después gastas en determinados elementos para obtener puntos de victoria al final de la partida, funciona a través de esa mecánica de dados. Marco Polo 1, esperad, ahora, Marco Polo 1 surgió en apareció en 2015, Marco Polo 2 ha aparecido ahora, ha aparecido en 2019. Cuando salió la noticia del Marco Polo 2, me quedé un poco picueto y casi que en guardia. Marco Polo 1, como hemos dicho, me parece un juego brillante, los viajes de Marco Polo, muy buen juego. Sacaron después una expansión, la expansión de los compañeros de Marco Polo, Agentes de Venecia, Agents of Venice, o Venice, los compañeros de Marco Polo, que le añadía alguna cosita al Marco Polo básico, pero así, bueno, para eso juego al Marco Polo básico, no sé, no me termino de convencer como expansión. Le añado un toquecito especial, si estás ya harto de jugar a Marco Polo 1 y crees que debes seguir viviendo, le añadí algo adicional, pero no sé, para mí, cuando salió la noticia del segundo Marco Polo, dije, vamos a ver qué tal está, vamos a ver cómo va. Y si no es un lavadillo de cara para seguir haciendo ventas y tal, me he encontrado una cosa totalmente contraria. Me he encontrado un juego que pese a que la esencia de las mecánicas es la misma, la esencia del juego es radicalmente distinta. Mirad, voy a hacer una comparativa para al final deciros con cuál de los dos en qué circunstancias me quedaría. Es decir, qué pasa si tengo uno, qué pasa si tengo el otro, qué pasa si no tengo ninguno. Voy a empezar hablando de las cosas que creo similares entre ambos Marco Polo. Las cosas que son, si no iguales, muy parecidas en lo que sería el juego per se. Los dos son, como ya os he dicho, son Eurogames de gestión de dados, un juego de colocadados. Es decir, en lugar de tener trabajadores normal y corriente, lo que hace es que el dado, con un valor que tengan, los dados son de 6 caras, con el valor que tengas, si lo pones en un sitio y lo pones en otro, va a depender de determinados elementos, como por ejemplo el color del dado, va a depender de la fuerza que tenga el dado, del 1 al 6, y lo pones en determinadas localizaciones que son exclusivas para el jugador que se pone primero, o que son reutilizables por el resto de jugadores con algunas particularidades. Sigue siendo esa misma esencia, al igual que en el resto de lo que sería la mecánica de juego, es decir, el turno de cada jugador son una serie de rondas, cambia el número de rondas de una partida a otra, pero de un juego a otro, pero lo que es la esencia de la ronda sigue siendo la misma. Se comienza por un jugador inicial, sentido de la aguja del reloj, el jugador en su turno lo que hace dentro de cada una de las rondas es una acción principal y una acción extra, o varias acciones extra que puede hacer antes o después de esa acción principal que es obligatoria dentro de su turno, independientemente de los dados que le queden e independientemente del valor que tengan esos dados que le queden. Eso sigue siendo igual, el juego sigue siendo de 2 a 4 jugadores, el juego no varía mucho en cuanto a la jugabilidad, no, en cuanto a la escalabilidad, no varía mucho en cuanto a la duración de la partida, que cambie 10 minutos a lo sumo tirando por lo altísimo, pero por regla general no vais a notar mucha diferencia en lo que sería la duración de las partidas. El arte sigue siendo de Denis Lohausen, que yo no sé qué le pasa a este señor, es capaz de lo mejor y de lo peor, pero es que yo no sé qué le pasa con Marco Polo, le da la costumbre de hacer los personajes asquerosamente bizcos. Tenemos aquí la foto Tinder del Marco Polo 1, donde este señor está bizco, y yo no sé qué le pasa, que será familia Marco Polo del Can, porque el Can está, Dios mío, que hasta los pájaros corren de él, hasta los pájaros huyen de él. Le ha dado por hacer este tipo de arte ahora, de buenas a primeras, un tío que para mí ilustraba bien y ahora de repente me encuentro estas cosas. No es que el juego sea feo, pero que tiene estos elementos que dices tú, chirrían a la vista.
Me lo encontré también en ¿cómo se llama? En Tudor. En Tudor yo no sé qué pensaba, Dios mío, de Neil Hausen cuando estaba haciendo el arte de Tudor. Pero bueno, que no es un juego feo. No es un juego feo, pero es un juego que llama la atención determinados elementos de lo que sería el arte del juego. El arte entre Marco Polo 1 y Marco Polo 2 es idéntico, solamente que se crea un arte nuevo para los elementos nuevos que se incorporan dentro de Marco Polo 2. Pero lo que es el arte es esencialmente igual. Se mantienen, como ya os he dicho, las mecánicas principales y se mantienen las mecánicas extras, como puede ser, por ejemplo, el tema de los dados negros, el uso de los camellos, el uso de las especias, de la seda, de las monedas, todo eso se mantiene. En Marco Polo 2 añade un elemento especial, que es el tema del jade, del que ya os hablaré ahora. Esto es lo que sería se mantiene también el tema de los personajes, tengo que decirlo. Esa simetría inicial que tiene Marco Polo 1 también existe en el 2. Vas a tener un personaje desde el principio de la partida que te va a aportar ese elemento estratégico de cara a cómo vas a jugarla. En el 2 se mantiene, se añaden algunos personajes que están adaptados a esas mecánicas especiales que tiene Marco Polo 2, esas mecánicas innovadoras, pero la esencia esa de asimetría desde el principio de la partida viene marcado por los dos mismos elementos. El primero de ellos es, como ya os he dicho, los personajes, y el segundo, la carta de exploración. Si bien es cierto que el contenido de la carta de exploración va a cambiar del Marco Polo 1 al Marco Polo 2, tienes ese elemento estratégico del principio de la partida. Sabes a qué ir desde el principio de la partida, lo cual para mí es una de las brillanteces que tenía Marco Polo 1 y que se repite en Marco Polo 2, que es el tema de que no todos al comienzo de la partida vais a ir a lo mismo, porque tenéis objetivos distintos desde el principio de la partida y tenéis un personaje que va a cambiar vuestra mecánica de juego desde el principio de la partida. Esas son las cosas que son similares entre Marco Polo 1 y Marco Polo 2. Y ahora es cuando entro ya en las diferencias, que son, como ya os he dicho, si bien las mecánicas y mantienen la esencia, mantienen lo que sería el juego base, lo que es el juego en sí, la esencia del juego en sí, cambia. Mirad, es un juego, los que no conocéis Marco Polo, así os lo resumo muy rápido. Es un juego de gestión de dados en el que tú lo que haces al inicio de cada ronda tienes una serie de dados. Tira los dados, son dados de tu color, existen dados de 3 colores. Dado blanco, que va asociado a uno de los personajes, dados negros, que son acciones extras, y dados de tu color, que van a ser los que vas a utilizar en cada uno de los turnos, en cada una de las rondas. Lo que haces es que al inicio de las rondas tiras todos tus dados, formas un pool con el resultado que te haya salido y lo vas poniendo, como ya os he dicho, comenzando por el inicial, sentido de la aguja del reloj, una acción obligatoria, acciones extra que puedes hacer antes o después de esa acción obligatoria. Lo que hace sencillamente es que tienes una serie de espacios. Los espacios pueden ser marrones o pueden ser azules. Los espacios que son marrones son espacios exclusivos para el jugador que se pone antes. Si un jugador se pone ahí, al igual que en otro juego de colocación de trabajadores, como puede ser, yo que sé, Agrícola, cualquiera de los juegos de UE, por regla general, lo que haces es que bloqueas esa acción para el resto de jugadores e incluso para ti mismo. No puedes repetir esa acción salvo que un personaje concreto, salvo que algo concreto, una mecánica específica, te permita romper esa regla general. Existen unos espacios azules. En esos espacios azules se puede poner cualquier jugador. ¿Qué particularidad tiene? Que hay un primer jugador que se pone 1, 2 o 3 dados en esa localización especial y los siguientes jugadores tienen que poner el mismo número de dados encima de los que ya se encuentran. Entra una de las mecánicas que es para mí brillantes en Marco Polo respecto de las mecánicas generales de colocación de trabajadores. Tú repites la acción, tú puedes hacer la acción, es decir, te puedes poner, no puedes repetir la acción, perdón, lo rectifico. El jugador no puede repetir la acción con los dados de su color. Si el jugador amarillo se pone aquí, no puede poner después el amarillo encima de los que ya tenía antes. Sí puede hacerlos con los dados negros, es decir, puedes compaginar dados para que no sean del mismo color. En ese caso sí puedes repetir la acción, pero no puedes repetir la acción con los dados de tu color. El amarillo se pone, el verde se puede poner encima. La fuerza del dado viene imbuida por el menor de los dados que se ponga. Es decir, si yo tengo un 5 y un 2, la fuerza con la que voy a hacer la acción de los dados que pongo encima va a ser de 2. Esta mecánica se mantiene en Marco Polo 1 y en Marco Polo 2. La particularidad está en que el que se pone encima paga. ¿Cuánto paga? La fuerza de la acción que esté realizando. Si pone un 5 y un 2, va a pagar 2 monedas por poder realizar la acción concreta, tanto en Marco Polo 1 como en Marco Polo 2. ¿Pero qué pasa? Que aquí ya empezamos a encontrar las diferencias. El a qué va dirigido esa acción que hago de ponerme en determinada localización. En Marco Polo 1 y 2 tenemos dos grandes partes diferenciadas en el tablero. La parte de arriba, que es el mapa, que iremos haciendo los sucesivos viajes. Comenzaremos en el 2 en Pekín e iremos moviéndonos por todos lados. En el Marco Polo 1 empezaremos en Venecia y nos iremos moviendo a lo largo del tablero. Los dos son iguales, pero cambia muchísimo la manera de hacerlo, creedme. Marco Polo 1 se caracteriza por una cosa, y es que los viajes son
tremendamente caros. La fuerza del dado te va a marcar, la fuerza de los dados que utilizas para colocarte, te va a marcar el número de casillas que te mueves. Pero no solo eso, sino que además vas a encontrar exponencialmente que cuantos más movimientos hagas en la zona de viajes, más caro va a ser en precio de monedas. Marco Polo 2 cambia esto totalmente. Hace mucho más fácil el viajar, el poder desplazarte en una localización marcada por la fuerza del dado. Y no solo eso, sino que además tenemos una mecánica especial de que si gastas los 3 dados, vas a poder poner 2 casitas. Las casas son un elemento que se contiene en los 2 Marco Polos. El primer Marco Polo tiene 9 casillas, el segundo Marco Polo tiene 11 casillas. Son casitas, son puestos comerciales que vas poniendo en cada una de las ciudades. Se supone que representa temáticamente el hecho de que Marco Polo iba poniendo en cada uno de los sitios, iba marcando por dónde iba poniendo un puesto comercial y ahí pues le facilitaba determinadas cosas. Eso a nivel mecánico se traslada, se traduce en que Marco Polo va a poder... El jugador que lleva Marco Polo va a poder hacer determinadas acciones conforme se pongan ciudades. Las acciones son, por ejemplo, una acción de exclamación. Esa acción de exclamación la obtienes en el momento en que te pones por primera vez y al inicio de cada una de las rondas sucesivas que queden de partida. Cabe la posibilidad también de que sea una de sello especial que está dentro de Marco Polo 2, o cabe también la posibilidad de que te permita utilizar determinadas cartas, determinadas ciudades, que son acciones exclusivas que vas a tener cada uno de los jugadores que se pongan en esa ciudad, con su puesto comercial. Todo eso no lo vamos a encontrar en Marco Polo 1 y en Marco Polo 2. Pero en Marco Polo 2 va a ser mucho más sencillo viajar, va a ser mucho más barato viajar. Ya os digo, tenemos la casilla con la fuerza con la que nos movamos, dependiendo de dónde nos pongamos en la parte baja del tablero. La parte baja del tablero es esa zona donde están todas las acciones disponibles, y después las zonas residuales, que son las de ciudades que tenemos en la parte de arriba, que es en el mapa. Es mucho más fácil viajar, mucho más barato. No tienes que pagar esas monedas que tenías que pagar en Marco Polo 1, que la verdad es que muchas veces era un suplicio. Sí tienes que pagar una serie de cantidades que son los desplazamientos que supone el viaje del punto A al punto B. Se suele pagar en monedas o en camellos. Eso es Marco Polo 1. En Marco Polo 2 es moneda, camellos o un componente nuevo que añade este juego, que es el recurso del jade. El recurso del jade, ahora hablaré un poquito más de él, es un recurso que sirve para varias cosas en el juego. Pues Marco Polo 2 es mucho más fácil, mucho más barato desplazarte por el tablero, tienes que seguir pagando esos recursos entre ciudad y ciudad, pero el tablero es mucho más grande, existen muchísimas más localizaciones y te cambia determinados elementos del juego, como la puntuación final de partida, que ahora os lo explicaré cómo funciona, sobre todo asociado a la carta de exploración. Es mucho más fácil, ya os he dicho, 11 casas, 9 en el 1, 11 en el 2, se mantiene el elemento de 5 puntos, 10 puntos, dependiendo del número de casas que vayas poniendo, se mantiene en los 2 Marco Polo el hecho de que si te quedas sin casas, cosa que nunca se me ha dado la verdad, que si te quedas sin casas, la casa número 10 o la casa número 12 que tienes que poner, lo que haces es desplazar de un puesto comercial a otro puesto comercial que ya se encuentre en el tablero de juego, y eso se mantiene lo demás igual. Pero mucho más barato y mucho más fácil viajar porque se le da una importancia distinta de cara a la puntuación. Es mucho más fácil conseguir recursos en Marco Polo 2. No solo porque las acciones te den más recursos, sino porque lo que sería el reloj de partida, en el 1 eran los contratos que tenías, en el 2 son las tablas de oferta, son los setas de oferta. Tenemos 3 espacios, 3 libros de oferta, y lo que hacemos es que cada una de las rondas vamos incorporando elementos nuevos, vamos incorporando 3 losetas. Cada una de esas losetas tiene 2 espacios que puedes ir consiguiendo gastar jade para obtener recursos. Gastas un jade, gastas 2 jades, gastas 3 jades. Consigues una serie de recursos. ¿Qué son esos recursos? Esos recursos son, pues, por ejemplo, gasto 2 jades para conseguir, y varían cada ronda, para conseguir 2 camellos, una seda y una especia, o algo así. Es mucho más fácil conseguir recursos. ¿Pero por qué? Porque tienes muchas más cosas a las que destinar los recursos. Tienes los contratos, tienes los desplazamientos de las ciudades, tienes que conseguir mucho porque vas a necesitar gastar mucho. Y eso es una cosa que facilita mucho este Marco Polo 2. Añade a su vez 2 grandes elementos. Uno, ya os lo he mencionado, que es el jade, y el otro son los sellos de gremio. En cuanto a los sellos de gremio, son unas losetitas cuadradas que tenemos 4 distintos en el juego. Tenemos 4 gremios distintos que se supone que representan los distintos gremios. El gremio de joyero, el gremio de comerciante. Cada uno de ellos te va a dar distintos elementos. Te permite, en primer lugar, su mejora. Es decir, tenemos la cara A y la cara B de la loseta. La cara A simplemente nos permitirá desplazarnos por determinados elementos del tablero. Es decir, utilizaremos una serie de atajos. Como ya os he dicho, el tablero Marco Polo 2 es mucho más grande, es más amplio. Eso hace que el viajar de una ciudad a otra muchas veces se convierta en un suplicio, porque tienes que dar una vuelta tremenda, tienes que gastar dados de valor muy alto para hacer ese desplazamiento en la casilla de viaje.
existen una serie de mejoras dentro de esos viajes que son precisamente los sellos. Esos sellos, estén mejorados o no estén mejorados, lo que te permiten es unas rutas a modo de atajo, una ruta principalmente marítima. Si yo tengo el sello de los joyeros, que es un sello con un símbolo de anillo, yo voy a poder moverme en determinados puntos que me marque el tablero. Eso es una gran ventaja que te permiten los sellos, pero no está solo esa, sino que además tenemos cuando las mejoras, que es una de las acciones extras que vamos a tener en el juego, cuando mejoras, que es gastando una serie de recursos, le das la vuelta a esa loseta de gremio, a ese sello de gremio, y te va a marcar un elemento nuevo. Ese elemento nuevo es una exclamación nueva, que como ya os he dicho antes, y existía en el Marco Polo 1 de la ciudad y se repite en Marco Polo 2, es: consigue el recurso que te indique y al inicio de cada una de las sucesivas rondas hasta que termine la partida vas a volver a tener ese recurso. No solo esto, sino que además va asociado también a las cartas de exploración de final de partida, esas cartas de objetivo de final de partida. Si consigues cualquiera de los 4 sellos te va a marcar concretamente cuál necesitas, si consigues mejorarlo te va a dar una serie de puntos al final de la partida, y eso créeme que es algo que marca mucho el modo de puntuación. Ahora entraré un poquito más en la puntuación, que me parece una de las grandes brillanteces de Marco Polo 2, pero es algo que marca mucho ese final de partida, el conseguir ese sello mejorado, porque puedes conseguir desde el principio de la partida ese elemento estratégico de voy a ir a esto y ya iré viendo a través del elemento táctico cómo lo voy consiguiendo a lo largo de la partida. Pero sé que el objetivo es para conseguir estos puntos, o lo descarto y voy a otra cosa a lo largo de la partida. Pero ya empiezas con algo, con ese elemento asimétrico desde el principio de la partida para que vayas a algo concreto, para que no todos los jugadores vayan a hacer exactamente lo mismo en la primera ronda. Eso en cuanto a los sellos. La mejora de los reversos, lo tengo aquí apuntado todo. El segundo gran elemento que tiene como innovador Marco Polo 2 es el tema del jade. El jade es un recurso adicional que se ha metido, que va junto a los camellos, a las monedas, a la especia y a las telas, a la seda. El jade se compone de varias cosas. Primero, es un elemento que sirve a modo de comodín, que es el elemento más residual que tiene. Podemos gastar un jade para convertirlo o en un camello o en una moneda. Y será para lo que menos lo usemos, porque no es fácil conseguir los jades, no es barato conseguir los jades. Entonces, utilizarlo para esto tiene que ser algo, una medida absolutamente desesperada. El jade, en segundo lugar, sirve para obtener recursos a lo bestia. Como ya os he dicho, en las tablillas de oferta que nos van a ir marcando el reloj de partida, en esas tablillas de oferta vamos a gastar jade para conseguir una cantidad insultante de recursos por regla general. Y aparte vamos a tener que el jade es uno de los elementos que vamos a pagar para poder acceder del punto A al punto B a través de los viajes. Es el peaje que tenemos que pagar para cumplir el camino. Una vez que lo pagamos, pues ya podemos acceder del punto A al punto B de la ciudad. El jade es una mecánica que está perfectamente incorporada como recurso dentro del juego y que me parece brillante. Me parece absolutamente buena. Está encajada dentro de lo que sería el resto de recursos. Te lo pone en casillas muy concretas cómo conseguirlos, el cómo obtener, por ejemplo, un sello de determinado gremio y que cuanto mayor sea la fuerza del dado que estás utilizando, no solo te dé un gremio concreto más caro que los demás, es más caro el gremio de los joyeros que el gremio, por ejemplo, de la especia. Pues ese gremio de los joyeros te va a dar 3 jades. ¿Cómo te vas gestionando eso? A través de la acción que vas a tener de los sellos de los gremios especiales. El Marco Polo básico tiene, si no recuerdo mal, 7 acciones. El Marco Polo 2 tiene 8 acciones. Tiene las básicas, más aparte la acción específica de los gremios concretos. Pues el jade está perfectamente incorporado dentro de las mecánicas de juego como un recurso más que te permite una nueva estructura dentro de lo que sería tu estrategia de partida y que funciona como un reloj suizo. Más elementos que tiene de diferencia Marco Polo 2 con Marco Polo 1. El tema de las cartas. Antes, las ciudades, en determinadas ciudades tú ponías una serie de cartas, ponías una o ponías 3, dependiendo de la ciudad que fuera, para ir realizando distintas acciones que tenías tú como adicionales si habías puesto un puesto comercial. En Marco Polo 2 esto cambia un poquito, seguimos manteniendo esto, pero además tenemos un elemento de azar. El elemento de azar es quizá una de las cosas, como ya os he dicho antes, que me parece maravillosa respecto de Marco Polo 2. Lo bien que está encajado el azar dentro de lo que es un Eurogame, dentro de lo que es un juego que busca el control de gestión de recursos, cómo se gestiona ese caos que impone el azar. Y tened en cuenta que Marco Polo es un juego que tiene muchísimo azar. Tiene muchísimo azar porque le tienes que añadir la asimetría del principio de la partida, que no sabes qué personaje te va a tocar salvo que lo elijas. La asimetría de la carta de objetivo de final de partida. La asimetría de cada una de las tiradas de dados que vayas realizando a lo largo de la partida. La asimetría de los contratos que vayan saliendo. La asimetría de las cartas de ciudad que te vayan saliendo. La asimetría de los contratos. Es decir, vas a tener muchísimos elementos de azar que te van a marcar determinadas acciones a elemento principalmente, a elemento táctico más que a elemento estratégico. No es solo dónde quiero ir desde el principio de la partida, sino cómo me voy moviendo desde la propia partida para intentar llegar a aquello que pretendía ir desde el principio de la misma. Está esto hecho maravillosamente en Marco Polo 2. Y uno de estos pequeños elementos que conforman esta maravilla es las cartas de ciudad.
cada ronda iremos utilizando 2 cartas de ciudad, que irán variando. Que no es que aporten gran cosa, pero son 2 elementos marrones que vamos a poder utilizar, es decir, son 2 espacios de dado que vamos a poder utilizar con carácter exclusivo cualquiera de los jugadores, nadie más se podrá poner en esa carta, que nos dan pequeñas prebendas, es decir, si gasta, ¿qué digo yo? Por inventarme una, gasta un jade para conseguir 2 puntos de victoria y un camello, o algo así. Son pequeñas cosas, pequeñas acciones adicionales que te van a dar ese nuevo elemento táctico dentro de la ronda y que te lo vas a tener que improvisar sobre la marcha porque es algo que no tenías previsto en la ronda 1 que surgiera en la ronda 3. Entonces es algo maravilloso, el tema de las cartas. Y por supuesto el tema de la puntuación por los escudos, que es uno de los elementos principales que se añade a la puntuación. En cuanto a la puntuación, lo tengo un poquito más adelante, pero qué demonios, lo adelanto ya. Mirad, una de las cosas que me voló la cabeza cuando jugué a Marco Polo 2 es el tema de la puntuación. Tenemos, al igual que en Marco Polo 1, todo lo que vamos consiguiendo a lo largo de la partida, es decir, todos los puntos que vamos consiguiendo a lo largo de la partida, los contratos que vamos consiguiendo, es decir, pues pago este contrato, pues me lo traigo a mi zona de juego, el que más tenga 8 puntos, el siguiente 4, así respectivamente. Eso se mantiene, eso sigue siendo igual. Pero cómo se puntúa las ciudades aquí es totalmente distinto. Es decir, en Marco Polo 1, la carta de objetivo de final de partida era una suerte de aventureros al tren. Es decir, de llegar del punto A al punto B, llegar de Hormuz a Bagdad. Veías que uno estaba en una punta y otro estaba en otra punta. Y dices tú, joder, pues voy a tener que caminarme de aquí a aquí pagando el dineral de monedas que hay que pagar en Marco Polo 1 por hacer el viaje. Aquí no, aquí te cambia. Porque cada una de las ciudades en Marco Polo 2 está asociada a un sello de gremio concreto. Al final de la partida, cuantas más ciudades con sello de gremio distinto, no cuantas más ciudades, sino cuantas más ciudades con sello de gremio distinto hayas visitado, mayor puntuación vas a tener. Una ciudad visitada con un sello de gremio, 1 punto, 2, 3, pues así respectivamente, y se va haciendo exponencial la puntuación que vas consiguiendo al final de la partida. Pues adicionalmente, las ciudades que hayas conseguido visitar, en la carta de objetivos, si sigues determinadas pautas de cualquiera de los sellos, es decir, si consigues este sello, este sello, este sello, vas a poder poner un escudo adicional. Es decir, no solo es que hayas visitado esa ciudad, sino que esa ciudad te va a puntuar por 2. Lo cual te va a dar muchísima mayor puntuación a la partida, ese elemento estratégico que os he dicho desde el principio de la partida. La puntuación de Marco Polo 2 me parece brillante. No es solo la que has conseguido a lo largo de la partida, más aparte los contratos, más aparte lo que haya conseguido de cumplir o no el sello, sino que el sello de gremio, sino que, que tienes que mejorarlo, sino que además es ese componente de que no ves la partida clara a mitad de la misma, tienes que llevar para adelante muchas cosas y no vas a fijarte en lo que van puntuando los demás. Entonces es ese elemento sorpresivo al final de partida que encaja perfectamente, que no rompe lo que sería de te voy sacando 30 puntos, te voy a destrozar la vida. No, porque al final puede que yo saque 40 y te van a dar por saco. Entonces ese elemento de sorpresa de final de partida, muchas veces incontrolable porque tienes que ir a tantísimas cosas en Marco Polo que me parece maravilloso. La puntuación de Marco Polo 2 es una cosa que me encanta. También me gustaba la del 1, pero la del 2 me ha volado la cabeza. Me ha gustado muchísimo. Pues estas son en esencia las diferencias que existen entre Marco Polo 1 y Marco Polo 2. En cuanto a los personajes no voy a incidiros mucho, simplemente son personajes que tienen también grandes ventajas. Tiene una cosa muy parecida a Marco Polo 1, y es que personaje que juegas, personaje que piensas que está más roto que todos los demás. En el 1 tenías tú el que ponías el valor del dado que tú quisieras, el que te saltaban los ases, pues aquí no, aquí tiene uno que, pues voy a ir del punto A al punto B y me salto directamente los ases y me dan 2 camellos y una moneda y 3 puntos, algo así, algo de eso era. Tú dices, no, joder, pero este personaje está roto. Te pones a jugar con otro y dices, tú, es que este está roto. Te pones a jugar con otro, es que este está roto. Están muy bien hechos, están muy bien equilibrados los personajes, me ha gustado bastante. Vi en el vídeo de Man vs Meeple, le hizo una comparativa entre Marco Polo 1 y Marco Polo 2 y le sacó como una de las pegas que se encontró que a 2 jugadores había 2 personajes concretos que él pensaba, Jeremy pensaba que estaban desbalanceados. Un abrazo enorme de aquí a Pikitriki. Pensaba que estaba desequilibrado. He jugado expresamente con esos 2 personajes a 2 jugadores y no se me ha dado esa circunstancia. No sé si fue por la partida o si fue por algo más, pero no me he encontrado en las partidas que le he echado, lo que no quiere decir que no estén desequilibrados, no me he encontrado en las partidas que le he echado un personaje más desequilibrado que otro en Marco Polo 1 o en Marco Polo 2. Hay algunos personajes con los que es más fácil jugar, como por ejemplo Rashid en Marco Polo 1, es mucho más sencillo que las primeras partidas tú puedas elegir la fuerza del dado, pero es cierto que
yo puedo jugar con Rashid y me pueden reventar. O sea que no es solo ese elemento concreto. Marco Polo no es una estrategia ceteris paribus, como dicen los economistas, en el que solo me centro en eso y el resto da igual porque se supone que lo he jugado perfecto. Marco Polo es un compendio de cosas, al cual ayuda también el personaje que tienes, pero no es el elemento definitorio de la partida, ni ese elemento que te va a marcar que seas el ganador de la partida desde el comienzo de la misma. Los personajes de Marco Polo 1 y de Marco Polo 2 me han parecido muy bien encajados dentro de las mecánicas respectivas. Debo deciros una cosa. En las reglas existen unas mecánicas para mezclar los Marco Polos de ambos juegos. No las he utilizado. Marco Polo 2 he jugado con los personajes de Marco Polo 2, Marco Polo 1 lo he jugado con los personajes de Marco Polo 1. No los he mezclado. De hecho, no sé cómo funcionará. Si alguno de vosotros los habéis mezclado, por favor, dejádmelo en la cajita de comentarios. ¿Qué os ha parecido? Si os ha despertado mejores sensaciones, si no, si preferís jugar con los del 2 al 2, con los del 1 al 1. ¿Qué os ha parecido esta mezcla de personajes? Y ahora ya entro en lo que sería la opinión. Mirad, los dos Marco Polo me gustan muchísimo los dos Marco Polos. Como ya os he dicho, son juegos muy característicos de la escuela italiana. Esa gestión de Eurogame con dados, con ese componente de azar controlable, perfectamente controlable. ¿Cómo se controla? Pues cómo vas utilizando los dados a través de los camellos. Se mantienen en el 1 y el 2, se mantiene en el 2 las mecánicas del 1 de gasto un camello, reroleo un dado, es decir, lo vuelvo a tirar de nuevo, gasto 2 camellos, subo más 1 o menos 1, y esto no es el Borgoña, no pasa del 1 al 6, del 6 al 1. O gasto 3 camellos y cojo un dado negro que tira en el momento y que lo puedo utilizar adicionalmente como una de mis acciones nuevas dentro de lo que sería la mecánica de cada uno de mis turnos. Me parece brillante, me gustan todos los juegos que saca la escuela italiana y cómo gestionan esto, lo bien que lo hacen. Me gusta Coimbra, me gusta Gran Hotel Austria, me gusta Trismegistus, me gusta Lorenzo el Magnífico. Son juegos que llevan muy, muy, muy bien la incorporación de, joder, Teotihuacán. Me parece un pepino Teotihuacán. Esos juegos donde ese motor de dados es lo que te va a ir marcando los puntos que vas a tener que ir consiguiendo para ser el ganador de la partida. Qué bien hecho, qué bien montado. Me lo encontré en Marco Polo 1 y me lo he vuelto a encontrar en Marco Polo 2. En cuanto a la complejidad, para mí sí es cierto que Marco Polo 2 es más complejo. Me he encontrado un dato curioso en la BGG y es que Marco Polo 1 tiene un 3,19 de peso y Marco Polo 2 tiene un 3,37. Mirad, yo no sé cómo se valora el peso, pero para mí 3,37 Marco Polo 2 tienes que tener en cuenta muchos elementos, muchos elementos. Como ya os he dicho, ese elemento estratégico del principio de la partida, que también existió en Marco Polo 1, que tienes que ir modificando a través del elemento táctico, que tienes que ir procurando conseguir a través de ese elemento táctico para al final de la partida llegar a lo que pretendías al principio de la misma. Marco Polo 2 tiene un altísimo componente de azar, que tiene que hacerte que improvises sobre la marcha. Y eso un jugador que no está muy acostumbrado a los Eurogames le va a costar trabajo. Marco Polo 1 tenía menos cosas a las que ir. No voy a decir que era un juego que estuviera dirigido, pero era un juego que podías más intuir, porque ese elemento de azar se ceñía casi que exclusivamente a los dados y a los contratos que te iban saliendo. Aquí en Marco Polo 2 no, tienes un alto componente de azar más en las cartas que te van saliendo cada uno de los turnos, en las ofertas que te van saliendo en cada uno de los turnos, aparte por supuesto los contratos, todo eso. Lo veo más complejo, lo veo un juego mucho más complejo, más sesudo. El hecho de que sea también más fácil conseguir recursos y más fácil viajar, pero el tablero sea más grande, también para mí le hace que sea un poquito más complejo. Le da ese toque especial, esa chispa de mayor complejidad a Marco Polo 2 que a Marco Polo 1. Marco Polo 1 para mí es ese tipo de juego que yo le sacaría, yo digo, a una persona que quiere subir un escalón más en el Gateway, en el juego introductorio, que quiere meterse en el mundillo de los Eurogames. Marco Polo 2 es un juego que le sacaría a los jugones, a gente que ya está acostumbrada, gente que tiene el culo partido ya de jugar Eurogame en condiciones, sobre todo si son de escuela italiana. Porque a la gente, ya os digo, a la gente que le gusta la escuela italiana, no conozco a nadie que este juego lo haya dejado indiferente. El juego le parece maravilloso, salvo un pequeño reducto galo que me encontré de gente que le gusta más el 1 que el 2. Y ya casi que estoy anticipando lo que voy a decir al final. Os he comentado lo del azar, os he comentado las acciones extras de los sellos, que se mantiene esa tensión desde el principio de la partida hasta el final, de yo he conseguido esta puntuación, sé que tengo estos puntos de contrato, pero no recuerdo lo que tienes tú de puntos de contratos y no estoy pendiente de cuánto vas a conseguir, sobre todo porque no controlo esos 3 sellos que tienes dentro de tu carta de objetivo, porque eso es un elemento oculto, tampoco sé si tienes ese sello mejorado que te va a dar los puntos al final de partida.
ese toquecito, esa tensión que tenía Marco Polo 1 en Marco Polo 2 se dispara. Y para mí es un elemento que me encanta, eso me encanta, esa puntuación final de partida, que puede darle la vuelta por completo a la puntuación que tenía y si el que iba perdiendo se convierte en el ganador de la partida, eso me encanta, eso me fascina de Marco Polo 2. Mirad, ya por resumir, que llevo un rato aquí soltando el rollo, a la idea del vídeo, a la idea principal del vídeo. ¿Qué Marco Polo? ¿El 1, el 2, los dos, ninguno? Mirad, si os gustan los Eurogames, un Marco Polo tenéis que tener. O sea, es que es impepinable. O sea, es que eso es un sine qua non dentro de cualquier ludoteca que se precie. Si os gustan los Eurogames, tenéis que tener un Marco Polo. Sea el 1, el 2, el que os dé la real gana. Pero un Marco Polo tenéis que tener. Si no tenéis ninguno, para mí la respuesta es depende. Si sois Eurogamers que lleváis poco tiempo dentro del mundo de los Eurogames, o que no queréis algo de mucha complejidad, tirad para el 1. Es un juego brillante, es un juego maravilloso. Si ya tenéis el 1, dadle una oportunidad al 2, porque muy probablemente acabéis pillándoos el 2. Y si tenéis el 2 y no tenéis el 1, pese a que me duele esto que voy a decir, yo el 1 no lo veo necesario. Solo lo veo necesario si en vuestro grupo de juego hay alguna persona que no esté muy ducho en los Eurogames. No le saquéis Marco Polo 2. Sacadle Marco Polo 1, porque ya teníais al 2, buscad el 1 para que jueguen esas personas dentro de vuestro grupo de juego. O que se lo busquen ellos, qué demonios. Esa es mi idea básicamente. Si no tenéis ninguno, depende de a lo que vayáis. Depende de cómo seáis vosotros y cómo sea vuestro grupo de juego. El 1 o el 2. Si ya tenéis el 2, pensaros muy mucho el 1. Porque creo que no os va a hacer falta. Solo os va a hacer falta en ese caso extremo. Si tenéis el 1, dadle un tiento al 2. Porque muy probablemente os vea pasando por caja. Y por mi parte, poquito más. Deciros que lo que yo me quede un poco descolocado, en el sentido de, vaya que sea como Agentes de Venecia, que sea una expansión y que le hayan dado una vuelta de tuerca, que lo vendan como juego nuevo, como autosuficiente, que no hace falta el básico, como sí pasaba con Agentes de Venecia, y que le hayan puesto un relojito y le hayan vendido como juego nuevo, y digo, vaya basura, a ver lo que sale. Me ha volado la cabeza. Me ha encantado Marco Polo 2. En mi casa ya no está saliendo Marco Polo 1. Y dudo bastante que vaya a salir, salvo que ya os digo, salvo que entre alguien nuevo dentro de la mesa de juego. Alguien que no esté muy ducho dentro del mundo de los Eurogames. Pero si son gente que son culo duro, gente que ya está curtida dentro del mundo de los juegos de mesa y que han jugado a Eurogame de gestión de recursos, juegos de colocación de dados, que saben gestionar el azar, que saben gestionar ese modo de conseguir los recursos para conseguir ese objetivo y esa puntuación de final de partida, Marco Polo 2 es en estas ludotecas un sine qua non. Un juego imprescindible. Ay, madre mía, qué rollazo he soltado. No sé, no estoy viendo la duración de lo que tengo en el display. Espero que no sea mucho. Por lo demás, cositas que queréis decirme, aquí abajo en la cajita de comentarios, ¿qué os parece Marco Polo 1? ¿Qué os parece Marco Polo 2? Si coincidís con la crítica que le hago, con la opinión que le hago, con esa comparativa entre Marco Polo 1 y Marco Polo 2, si esa disyuntiva que os he hecho de me quedo el 1, me quedo el 2, si ya tengo el 2, con ese me basta. Si estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo, como siempre, aquí abajo a la cajita de comentarios, crítica constructiva, crítica destructiva, lo que os dé la real gana, que yo ya haré lo que vea conveniente si es crítica destructiva, ahí hasta ahí. Pues nada, familia, que como siempre, muchas gracias por aguantar el chaparrón, espero que estéis pasando el confinamiento lo mejor posible, que os vaya de verdad de lujo, que esto dure poquito, que no tengáis ningún problema de bicho en vuestras casas. Si lo tenéis, un abrazo enorme, enorme, enorme. El abrazo multiplicado por 1000 si habéis tenido la desgracia de que os ha faltado alguien por culpa de este bicho. Y nada, que de esta se sale y ya veréis como dentro de poquito estamos en la más absoluta normalidad. Con máscara, pero en normalidad. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos en el tablero. Chao, familia. Vídeo patrocinado por Juegos de la Mesa Redonda, tu tienda de juegos de mesa online.